Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Bendiciones a todos, qué gusto saludarles de nuevo desde Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, el propósito de Dios en ti. Hoy de nuevo con ustedes su servidor, el pastor Carlos Gutiérrez, hoy con un tema que sé que nos llama a todos la atención y vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. Esto pues es una pregunta que a veces, o un tema que a muchos les incomoda. A muchos les incomoda actualmente hablar de Dios, ya que consideran que ese es un tema vano o ligado única y exclusivamente a un signo de debilidad o por actos sociales. En fin, no quieren pensar ni hablar del tema. Pero la pregunta es, ¿existe Dios? Esta pregunta la has oído muchas veces y es probable que tú mismo te la hayas hecho en más de una ocasión. La Biblia da por sentada la existencia de Dios y ni siquiera intenta argumentarla. Por eso comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al contemplar el universo y las leyes que lo gobiernan con precisión, con matemática precisa, no podemos por lo menos que dejar de reconocer que hay una mano creadora detrás de esto, que una mente inteligente que ha hecho todo ello sea posible. El Dios único y verdadero del que nos habla la Biblia. Mira la tierra y los seres que se mueven en ella. Contempla las estrellas que iluminan el firmamento. Piensa en el misterio de la vida, en la luz y el calor, en la belleza. ¿Es posible que todo esto sea fruto de la casualidad ciega? Hay quienes quieren creerlo así, lo cual es tan absurdo como contemplar una obra de arte y negar la mano del artista, o leer un libro y atribuirlo a la casualidad. Yo te invito a que hoy pienses en tu forma de ser. Cuando haces lo malo, una voz interior te dice lo que has hecho, que está bien o que no está bien en tu vida. ¿Te sientes bien o mal contigo mismo? Es algo que forma parte de ti. ¿Crees que tu condición es fruto del azar? La otra pregunta es, ¿cómo es Dios? Los filtros culturales y religiosos son a menudo un impedimento para ver con claridad. El Dios del catecismo o de los cuentos infantiles se queda pequeño cuando uno tiene que hacer frente a los problemas de la vida. ¿Cómo es Dios? ¿Una fuerza impersonal? ¿Una mente descomunal? ¿Una especie de gran policía cósmico que está listo para dar garrotazos a quienes le contradicen? ¿Acaso será Dios un personaje olímpico, lejano y poco interesado en este mundo? Hay tantos conceptos extraños, amado hermano, de Dios que dice la Biblia. Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y lo que la palabra nos dice es claro. Primero, nos dice que Dios es espíritu, en Juan 4:24. Esto significa que Dios no está limitado por un cuerpo físico como el nuestro y que no podemos verle ni tocarle. Y por lo tanto, es absurdo hacerse imágenes o representaciones de Dios. Es más, la Biblia prohíbe hacerse tales imágenes. Lo dice en Éxodo 20, del 1 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Otro punto que debemos entender es que Dios es eterno. No tiene principio ni fin. No cambia con el paso del tiempo, ni le afecta la distancia ni el espacio. Él ha creado todas las cosas. La Biblia nos dice claramente, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto lo puedes encontrar allí en Isaías 40:28. Otro punto también importante es tener en cuenta que Dios es todopoderoso. Mateo 19:26. Él habla y su palabra se cumple.
Sea la luz, dijo Dios, y fue la luz, así como lo vemos en el Génesis. Él hizo al hombre del polvo de la tierra, como nos lo muestra también en Génesis 2:7. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Tú puedes encontrar esto allí en el Salmo 147 del versículo 3 al 5. También tenemos que entender que Dios es personal. ¿Sabes? Muchos se imaginan a Dios como un ser impersonal y poco interesado en el mundo. Pero no es así. La Biblia dice que Dios nos ama y que está interesado en nosotros, que llegó al punto de enviar a su único Hijo, a Yeshua, a morir por nosotros para que nosotros podamos vivir por Él. En Juan 3:16 lo dice claramente. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Él está a tu lado ahora. Sabe lo que estás pensando en este momento y quiere que seas feliz. Otro punto que debes tener en cuenta es que Dios está en todas partes. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos para que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Jeremías 23:24. Dios está a tu lado ahora mientras estudias, mientras leemos, mientras escuchamos esta transmisión, y al mismo tiempo está en otro lugar. Siempre piensa en esto. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo es saber que Dios está en todas partes, pero muestra su presencia de una forma especial a los que le buscan. ¿Qué tal si también comienzas a entender que Dios lo sabe todo? Dice en Proverbios capítulo 15 versículo 3, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios lo sabe todo sobre ti. Él conoce hasta tus más íntimos pensamientos. No hay nada que puedas apartar de su vista. Otro punto de cómo es Dios y quién es Dios es que Dios es santo. La palabra santo significa separado. Dios está totalmente separado del mal. El pecado no tiene parte en él. La maldad y el engaño son totalmente contrarios a su naturaleza santa. Dios aborrece el camino de los impíos y el pensamiento de los malos. Así nos lo dice en Proverbios capítulo 15, del 9 al 26. Dios odia el pecado, pero realmente no tiene relación con él. Pero Él no va a negar cuando llega alguien con un corazón arrepentido, con alguien que quiere cambiar. Dios no lo echa fuera. Puedes leerlo allí en Lucas capítulo 15, versículo 7. También debemos entender que Dios es justo. En otras palabras, es imparcial. Sus juicios son justos y rectos y no se deja engañar por las apariencias. En el Salmo 19, versículo 9 dice, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Justo es el Señor y todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Lo reafirma el Salmo 145, 17. Qué bueno también es entender que Dios es amor. La justicia y santidad de Dios nos hace conscientes de nuestra condición pecadora. Su amor y misericordia nos asegura el perdón a través de su Hijo Jesucristo si acudimos a Él con arrepentimiento. Nos lo recuerda perfectamente ese versículo en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Y aunque tú no has hecho nada para merecerlo, Dios no cambia. Dios te ha amado siempre y te amará el resto de tu vida porque Dios es amor. Así lo leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Sabes? Dios siente tus penas y tus alegrías y está esperando a que lo invites a entrar en tu vida. ¿Ya lo has hecho? Otra cosa maravillosa que debemos entender de Dios es que Dios es uno, pero se manifiesta a través de tres personas. La Biblia dice que Dios es uno y que no hay otro Dios. Y al mismo tiempo nos dice que el Dios único y verdadero se ha manifestado en tres personas distintas.
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que tú y yo llamamos la Trinidad. Mira acerca de eso algunos pasajes que nos lo confirman. En Mateo 3, del 16 al 17, en Mateo 28, 19, 2, en la segunda carta a los Corintios 13, 14 y en Romanos 1, 7. ¿Y qué tal si lees Hebreos 1, 8? Bueno, esta es la importancia de saber que realmente Dios existe y a través de las Escrituras nosotros lo podemos verificar y confirmar. Dios te bendiga. Y no olvides que con Cristo, siempre en victoria. Bendiciones. Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido.